Muchas gracias. Andrés, Andrés, Jairo, muy buenos días. hola Jairo. Pues yo no lo quiero venir antes de que tengamos una conversa ahí al respecto de lo que está hablando, porque es muy importante pues aclararle a la comunidad en realidad cómo va el debate de esto, porque eh, quedaría la sensación de que es que hay un grupo de docentes que no quieren que se haga el estatuto único o que se están proponiendo cosas perversas en contra del magisterio. Al contrario. Y quiero dejar claro eso porque uno ve en muchos chats algunas acusaciones que no están dentro del debate político. Y hago énfasis en eso, en el debate político, que es lo que nosotros necesitamos en este estatuto para darle desarrollo, ¿sí? En la asamblea de la ADE se vio que todas las propuestas van encaminadas a cómo establecer un estatuto que dignifique la profesión docente, que le dé la estabilidad, que no se estanque. Es decir, ahí hay un espíritu que se está buscando y es que en la carrera docente, el docente que entre, que puede durar 25, 30 años, 35, 40 años, el escalafón no se agote. Es una parte muy importante que hay que tener en cuenta para el desarrollo de este debate, ¿sí? Entonces, ese debate sigue creciendo, o sea, hay muchas ideas muy buenas, muy propositivas que se tienen que recoger y que deben quedar en ese estatuto para poder llegar a un buen debate con el gobierno. Ahora, eso es otra discusión que hay que también verla desde otras perspectivas, ¿no? Una cosa es pensar antes, hace un año, de 2 años de para atrás, pensar en negociar un estatuto con un gobierno al que sí tocaba darle una pelea, en que sí sabíamos que iban a ser perversos, en que nos iban a poner trancas, en que no nos iban a reconocer, en que el interés de esos gobiernos neoliberales, fascistas, al contrario, es acabar con los regímenes especiales, acabar con las pensiones, quedarse con los fondos del magisterio, etcétera. Acá la situación es otra. Yo creo incluso que habrá muchos que están en este momento en el gobierno que le irán a aportar, que le van a aportar a muchas de las ideas que tenemos nosotros dentro de las discusiones del magisterio. Entonces, es muy importante que eso quede claro, ¿sí? Que aquí todos los sectores y todas las fuerzas le están apuntando es a establecer un estatuto que en realidad se dignifique la posición docente y le dé la estabilidad que necesitan los docentes para tener una carrera con una buena pensión. Ese es el objetivo de todos. Aquí no Sí, podemos hablar de que es que nosotros, los que no estamos con la UPZ, votamos no porque no estaban organizadas las UPZ, estamos en contra de una negociación de ese sentido, o que vamos a regalar el estatuto docente. No, señor, que estamos en la pelea por esa dignificación, por esos salarios, porque bien. el estatuto tenga ese compromiso con todos los trabajadores de la Y educación. Eso en era, eso Andrés. Jairo, quiero en eso comentar que hemos, por ejemplo, un primer ejercicio lo hicimos el lunes anterior en la Asamblea General de Delegados de la AE y delegadas. Y se presentaron 17 documentos, 17 escritos, 17 ponencias, se están sistematizando. Hicimos el ejercicio, entonces, entre los delegados presentamos nuestros planteamientos, se pidió que por escrito, estoy en la tarea de sistematizar. Entonces, estamos organizando toda la información en una matriz amplia, desglosando el documento por capítulos y quién dijo qué, de todos los sectores que componemos la AE y que participamos allí. Y la tarea está muy interesante porque hay unos documentos que son muy claros y muy puntuales en aportes, como por ejemplo, oiga, hay que poner un documento interesante, por ejemplo, un compañero que aportó en ruralidad. Entonces dice, hay que poner el rol del maestro de ruralidad es un rol diferente al maestro de las zonas urbanas, es un rol específico. Se requiere un reconocimiento adicional para la ruralidad, plantean volver al reconocimiento de tiempo doble para el ejercicio de la docencia en la ruralidad, por ejemplo. Los profesionales, los docentes, maestros y maestras que trabajan con niños con necesidades educativas especiales, bueno, también ahí debe ser otro capítulo, debe incluirse y darle desarrollo a eso. También se menciona el tema de los compañeros provisionales. Hay unas propuestas muy interesantes en formación docente, por ejemplo, en el tema de bienestar. En general, todos coincidimos en que debe brindarse estabilidad laboral, dignificación de la profesión, y dignificar la profesión pasa por el reconocimiento de la labor profesional del docente en Colombia, y eso merece también un reconocimiento salarial, un reconocimiento social, unas posibilidades para el desarrollo de nuestro ejercicio, y en eso coincidimos plenamente. Diferimos, hay unos que dicen
Hay unos que dicen, no, es que no queremos eso, no, volvamos todos al 2177. Otros decimos, oiga, no podemos quedar como venían los compañeros del 2177 con el escalafón en la 14, que llegaron a la 14 y ustedes, como hemos dicho en la ocasión anterior, se puede tener postdoctorado y hasta ser premio Nobel, pero de la 14 no pasa. Entonces hay que romper ese techo. Otros dicen, no, los que están en el 1278 y están arriba en el escalafón, en la tabla de escalafón están ya arriba y dicen, no, no vamos a volver a eso y eso nos perjudica salarialmente. Entonces, fíjense que hay que encontrar un equilibrio entre las posiciones. Definitivamente en todos esos documentos también hay unos que sencillamente son muy descriptivos y dicen que el 1278 es neoliberal y que las medidas que ha impuesto el actual Ministerio de Educación son neoliberales. Y ya, ¿a qué voy con ese último comentario? A que hagamos unos aportes de hagamos propuestas que alimenten el documento. Y vamos ahorita abrimos, vamos que el lunes próximo tengamos reunión por UPC. Bueno, sí, Andrés, se le está yendo la onda, no le estamos escuchando. Pero la bueno, yo gente, creo que ya hay mucha vale, claridad de lo que estamos hablando acá con vale, respecto vale. al debate que está en la ADE y que la ADE sí tiene la propuesta. También ahí hay que dejar claro que aquí en el debate en la ADE y lo que está proponiendo en la ADE, hay muchos términos, incluso los que utilizamos ahorita, que también hay que corregirlos y más en la propuesta que tiene FECODE, ¿no? En donde hay unos términos que todavía están en cuestionamiento porque parecen ser muy neoliberales. Entonces, esa parte también falta el análisis de lo que escribe allí, de lo que es la hermenéutica que tiene que también quedar muy clara. Entonces, ese debate sigue, invitamos a todos los compañeros del magisterio, a todos los que nos escuchan, de que los aportes se están recibiendo por todos lados, se están intentando mirar de qué manera se organizan las UPZs para llegar en realidad con buenas propuestas para fortalecer el estatuto. Sí, Gracias, Jairo, Andrés. Gracias, pues, Martín. una cosa ya para cerrar, una cosa ya para cerrar, y es que definitivamente hay que hacer una metodología muy concreta, muy seria para recoger los aportes de las personas. Entonces, en unas UPCs, ahorita, si usted le pregunta a la gente si está de acuerdo con la evaluación, pues todo el mundo va a pedir la palabra para decir que no está de acuerdo con la evaluación. Entonces, lo que hay es que recoger unas propuestas, sistematizarlas, ya, es lo que estamos haciendo, también recogiendo por escrito a través de la página web de la ADE los aportes de nuestros compañeros para que posteriormente podamos tener una discusión más documentada, más centrada en los puntos y en los detalles. Muchas gracias de nuevo y les deseo un muy buen día. Andrés, Martica, y pues yo me voy a meter aquí la cucharada porque veo que Miguel ya está acá Ah, está y Miguel, bueno, que se Miguel vincule, también claro. tiene su posición. Él más adelante tenía ese espacio, yo creo que lo podemos cambiar. Que Démosle la empiece entrada a ahorita Miguel y Miguel por supuesto. sobre lo que estamos hablando, que es el debate sobre el estatuto único, y después nos hablará Miguel en el siguiente espacio, esa rotación la hacemos para que él nos hable sobre qué es lo que significa ese retiro que ha propuesto el ministro de Educación, ¿no? Entonces, Miguel, pues si nos alcanzó a escuchar ahorita sobre lo que estábamos hablando del estatuto, pues para que usted también complemente con la información de lo que usted ha planteado dentro del magisterio. Gracias. Bueno, un saludo Ah, vital, bueno, Miguel, fraternal. perdón que lo interrumpa, hombre. Perdón. Iba a cerrar yo ya aquí mi cámara y mi micrófono, pues hombre, saludarlo, desearle un feliz cumpleaños, de verdad que tenga otro año con muchos éxitos, que se le cumpla muchos de los deseos que tiene y de nosotros, pues esperamos que volvamos a tenerlo en la FECODE. Un abrazote, hombre. Bueno, no, muchas gracias. No hay nada oculto entre cielo y tierra, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos y todas por estas mensajes que me han sorprendido gratamente hoy en el programa y en varios chats, porque pues, bueno, no todos los días se cumplen 45 años, entonces, 45 años, entonces, pues obviamente vamos a seguir trabajando para poder llegar ojalá con una escala salarial, con un escalafón mucho más alto producto de la negociación del estatuto docente. Pero yo le pido a nuestro director que no se vaya. Jairo fue el que a nombre del equipo, con el compañero, con otros Estamos. compañeros, sustentó nuestra posición en la Asamblea General Federal número 21 de la pasada 29 de noviembre al 2 de diciembre. Pero creo que yo empiezo por recoger lo que se plantea, es decir,
aunque parezca, son más, aunque no parezca mejor, son más son más las coincidencias que las diferencias. Es evidente que esta generación que acaba de entrar, pues, ay, perdón, yo no saludé a Ah, nuestra, no, qué pena. pues no quise decir nada, pero Un bueno. saludo, es que me desconcentré con esas felicitaciones del señor director. Entonces, un saludo a la mesa de trabajo que está constituida por, obviamente, desde la cabina y de Andrea. Un abrazo a Marta Liliana también y, por supuesto, a Paula, nuestra intérprete de señas, y a todo el magisterio de la comunidad educativa que nos sigue a esta hora a nivel nacional e internacional. Ahí están nuestras compañeras están haciendo doctorados, Ángela Velasco en España, que nos está saludando, y el compañero Alexander en Canadá. Un abrazo a todos y todas, entonces, en ese sentido. Bueno, decía que nosotros, esta es una discusión sobre las cuales se ha avanzado sustancialmente y hay más coincidencias que diferencias. Y las diferencias realmente son más bien en el sentido, no en el concepto siempre, sino también en cómo absolverlas. Entonces, el magisterio en su totalidad como sector, esta es una batalla que logró sintetizar en primer lugar en un acta de acuerdos y desacuerdos que produjo el decreto 2277 del 79. Y digo, ojo a esto, hubo desacuerdos, hubo asuntos que no logramos ganar en esa ocasión. Pero esa acta que llevó al decreto 2277 del 79 la precedió una discusión enorme entre los maestros y maestras de Colombia, que asumieron la experiencia del movimiento estudiantil, que asumieron la experiencia universal sobre estatutos docentes y que además tuvieron que realizar por lo menos 3 paros entre el 72, 73 y 76. Ese último llevó a la destitución de la dirección sindical para evitar que se nos impusieran estatutos docentes regresivos que por supuesto sí existen, ¿sí? Y que nos correspondió con el apoyo de la población en 1979. Jairo y yo estábamos un poquito más jóvenes en el paro nacional de 1977, que fue un levantamiento de la población, y producto de ese paro de 1977, el gobierno tuvo que aceptar la comisión para discutir entre el gobierno y FECODE el estatuto del 79. Es decir, esa comisión fue fruto de un paro, de varios paros, y finalmente el criterio que había que imponer, que logramos imponer, era uno, que no era el gobierno el que imponía el estatuto, sino que el estatuto debía ser negociado. Ojo a esto, que es absolutamente clave, porque ese es un criterio que restituye FECODE en el 2011, en el pliego de peticiones, cuando señala que el estatuto docente debe ser consensuado en una comisión tripartita del gobierno, FECODE y una delegación del Congreso de la República. Esto es clave porque ha habido intentos, sobre todo el gobierno pasado, de señalar que el estatuto docente no se negocie con los maestros y maestras, sino que se negocie con la sociedad entera. Eso es una forma, ¿no?, de decir que todos, pero nadie, y el gobierno al final impone. Entonces, este es un asunto que trataron de hacerlo en medio del paro para tratar de no validar el pliego de emergencia. Entonces, este criterio es sustancial, el que sea consensuado. Equivocadamente, el viceministro Bayona intentó disolver, y cuando el viceministro publica una nota de prensa diciendo que estaba muy emocionado por las conclusiones de la segunda sesión de la Comisión de Alto Nivel de Estatuto Docente con la gente del Banco Mundial, etcétera, pues el poder llama la atención y el gobierno tiene que recordar este gobierno y sentarse a reactivar la Comisión de Alto Nivel que se reactivó el pasado mes de diciembre. Miren ustedes cómo los asuntos van. Y ahora viene es cómo vamos a abordar el tema con otro asunto, en un contexto. Nosotros tenemos hoy un acumulado de discusiones, unas coincidencias, unas diferencias
y por supuesto que tenemos que tramitarlas y absolverlas en una metodología, como decía Andrés, pero esa metodología no nos puede llevar a que se pasen 4 años que son de una excepcionalidad histórica para lograr en estos 4 años consensuar el estatuto docente. Entonces, en esta discusión que tiene una nueva plazo, porque no es el primero, hubo con Asamblea Federal en Paipa en el 2013 y pues allá tuvimos una discusión, nosotros tuvimos posiciones que logramos y otras que no. En Medellín, ahora el año pasado y ahora la Asamblea Federal, es decir, en estos nuevos plazos, de lo que se trata, colegas y compañeros y compañeras, es cómo llegar a la Asamblea Federal Extraordinaria entre el 23 y 26 de febrero próximos aquí en Bogotá, con un texto lo más decantado posible, ¿sí? En la cual se reafirmen cuáles son las coincidencias, se identifiquen cuáles son las diferencias o los debates y cuáles son los trámites o cuál es la metodología para darle salida. Y salir de la Asamblea Federal, pues con un texto base, ¿sí? Muy decantado, que va a ser, por supuesto, simultáneamente base de la discusión con el gobierno y socializado entre los maestros y maestras de Colombia, porque si no nos apropiamos y nos enamoramos de ese proyecto, pues no va a haber batalla alguna, que salga, así sea un gobierno amigo, que salga pues y llegue a buen puerto. Y en ese sentido, es bueno decir qué cosas somos, a identificar en lo que coincidimos. Una dirección, por ejemplo, que ahora que están diciendo lo de las UPZ, ¿para qué convoca asambleas? Pues para orientar, pero si la dirección por lo menos no le lleva a las asambleas de los maestros y maestras un panorama de decir, estos son los asuntos, estos son los asuntos claves, en estos coincidimos, en estos hay estos debates, pues las asambleas pierden su objetivo y lo que pasa es que puede tener el efecto contrario. La desesperanza de que las falsas noticias sean las que predominen en una asamblea y la gente salga muy desesperanzada en un momento en que tenemos todas las posibilidades de hacer el decreto. Entonces, eso también hay que ordenarlo. Entonces, si tenemos tiempo, pasamos a mirar los temas que podemos decir cuáles son los debates o cuáles son las coincidencias y le podemos dar pues algunos planteamientos sobre el particular, pero yo solamente aquí hago caso de lo que ustedes digan, compañeros y compañeras. No, Miguel, pues, tenemos 2 minuticos para entrar al rincón de Apolonia, entonces en 2 minutos, pues tratar de cerrar el tema e invitar a todos los docentes a la participación de este debate. Mira, hay asuntos que me parece que coincidimos, vamos a ver si en 2 minutos digo, coincidimos en el carácter profesional de la docencia, en que eso hay que defenderlo y fortalecerlo, ya hay unas propuestas en general. Segundo, coincidimos en que la evaluación no sea una evaluación punitiva. Eso lo ganó la ADE y otras delegaciones en los proyectos que de FECODE se presentaron después del 2013, porque antes sí había esa circunstancia difícil. Ahora se trata de cómo vamos a lograr, porque hay que decirle esto a la gente. La evaluación de desempeño no punitiva no la defendemos, pero hay que resolver un problema que la Constitución, el artículo 125, la pone punitiva. Entonces la ADE, por ejemplo, hizo una propuesta en el 2011 para que no sea punitiva, es que la hagamos en el marco de la evaluación institucional que hoy se le hace a todos los maestros y maestras. Entonces, digamos, esa es una propuesta. Otros dicen que hay que reformar la Constitución. Ese es un problema táctico enorme, porque si usted tiene 4 años que no son nada y tiene que para un punto del estatuto reformar la Constitución para decir que los maestros no deben ser evaluados, yo les quiero decir que tendríamos muchas dificultades. Miguel, súmele el asunto de la Comisión Nacional del Servicio Civil y el asunto del ingreso a la carrera. Hay posiciones que dicen, no, es que vamos a los maestros provisionales que lleven 5 o 10 años, vamos a hacer que los nombren. Hay que acabar ahora vamos para el tema de los provisionales, pero el artículo, cuidado, vamos al punto de la reforma constitucional. El artículo 130 dice que los empleos de carrera especial deben ser proveídos por mérito, y ahí en eso es que crean la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces, ese sería otro punto que requiere reforma constitucional.
Entonces, imaginen ustedes si nos toca meternos en la discusión de reformas constitucionales y una de esas es la evaluación de desempeño y decir que los maestros no nos evalúen, pues de pronto los estudiantes, como dice un directivo de la AE, eso no es de la mi cosecha, dice, bueno, ¿y qué tal que los estudiantes digan, nos vamos al paro los maestros para que no nos evalúen a nosotros tampoco? Esto, y pues toda la derecha. Y creo que hay que mirar que se pueden buscar evaluaciones de desempeño no punitivas, por supuesto, sin necesidad de reformar la cuestión, que eso es el planteamiento que la ADE ha hecho en su documento del 2011 en adelante. Y hay otros temas que pues tocará en la otra sección hablar, que son discusiones para nosotros absolutamente claves. Pero señalo otro que ha sido una discusión permanente. Es el tema de que ese escalafón tiene letras, niveles, subniveles al infinito. Pues sí, yo creo que puede ser simplificado, pueden ser quitados los subniveles, pueden ser muchas cosas, pero además de los tres criterios de ascender por estudios, experiencia o producción, hay un criterio sustancial, que el escalafón, el maestro pueda tener tanto escalafón como dure su carrera, su paso por la vida laboral y académica. Lo que le pasó lo que nos pasó a nosotros es que a los 20 años despedido el 2277 del 79, estábamos en 14 y llevamos 20 años, ¿no? Sin poder ascender porque ya llegamos a la 14. Entonces, el criterio tiene que ser cómo logramos que mientras el tránsito del maestro, porque nosotros somos mortales, ¿no? Pero el estatuto va a quedar, ¿sí? Entonces, nosotros pasamos y que no sea porque llegó, porque el escalafón se acabó, que no podamos seguir ascendiendo si seguimos produciendo académicamente, que es lo que más se hace después de cierta edad, es la producción académica gracias a la experiencia. Ese es otro debate. Y el otro debate, hay que meter todo en el estatuto. No, compañeros, el tema de la pensión es diferente. El régimen pensional, que por supuesto tenemos que luchar para que sea mejor y que sea para todos óptimo, ese es un asunto de otro asunto. El 2277 y el 278 no son regímenes especiales. El régimen especial de los maestros es la ley 89, la ley 91 de 1989. ¿Sí? Ese fue el que ratificó el régimen especial nuestro creando el FOMAC, cuando se creó el FOMAC, pero que Uribe impuso la ley 812 del 2003 que a partir del 27 de junio de ese año en adelante, los maestros y maestras que se vincularan tendrían una base de liquidación diferente, que es la liquidación del promedio salarial de los últimos 10 años, un 65 a 85%. Pero eso tiene que ver, y eso quedó consolidado en el acto legislativo 01 del 2005. Luego, si vamos a discutir el régimen pensional, primero se nos cae todo por unidad de materia, como dicen los abogados. Y segundo, además nos toca reformar un acto legislativo que es el 01, entonces, del 2005. Entonces, nos toca saber que hay que establecer unos criterios, unas prioridades y unos tiempos para lograr que lo fundamental quede consignado en nuestra propuesta antes de que este gobierno termine. Tan por ahora. Así es, Miguel, eso le iba a decir, ahí quedó ese tema porque hay que seguir hablando sobre la pensión, que sí tiene que ver con que el maestro pues tenga un ascenso en el escalafón y mejoramiento salarial, que es lo que va